Palabra del Señor en el libro de Jonás. ¿Cuántos estuvieron en la mañana, hermanos? Muy bien, entonces son los que me van a ayudar a cantar en árabe, ¿verdad? Siéntense, por favor, hermanos. Gloria a Dios. Amén. ¿Cuántos me van a ayudar a cantar en árabe? Amén. En la mañana les compartía una canción en árabe. El Señor nos ha dado un ministerio para trabajar con musulmanes en el norte de África, con la iglesia perseguida, y tuvimos oportunidad de aprendernos un canto en árabe. Así es que para que se lo aprendan los hermanos y lo puedan cantar. ¿Está bien? Yo no sé si alguno de ustedes tiene un amigo o un conocido de religión musulmana, pero quiero que se aprendan esta canción y que se la canten. Esa va a ser la tarea. ¿Está bien? Yo sé que en Estados Unidos hay un buen grupo de musulmanes, así es que apréndanse la canción. Repitan conmigo: Salman Tuani. A ver, el que no hable lo voy a pasar aquí al frente a cantarla sola, la canción. Salman Tuani. Allá atrás no se oye. Salman Tuani Adbayasui Vilarroyoe. Otra vez, Salman Tuani Adbayasui Vilarroyoe. ¿Ya se lo aprendieron? Dice la canción así, la voy a cantar una vez y luego ustedes la vuelven a cantar. ¿Está bien? Ya se la saben, nomás que se la saben en español y en inglés. Dice: Salman Tuani Adbayasui, Salman Tuani Adbayasui, Salman Tuani Adbayasui, Adbayasu Vilarroyoe. Cántela conmigo. Salman Tuani Adbayasui, Salman Tuani Adbayasui, Salman Tuani Adbayasui, Adbayasu Vilarroyoe. He decidido seguir a Cristo. Cántelo. He decidido seguir a Cristo. He decidido seguir a Cristo. No vuelvo atrás, no vuelvo atrás. En árabe: Salman Tuani Adbayasui. Fuerte, hermanos. Salman Tuani Adbayasui, Salman Tuani Adbayasui, Adbayasu Vilarroyoe. Esta canción explicaba yo en la mañana que la cantábamos en una congregación que el Señor nos permitió abrir en Melilla, norte de África. Es un territorio español, pero en África del norte, frontera con Marruecos. Y todos los días de Marruecos a Melilla entran, si no decir cientos, miles de gente de Marruecos a trabajar a Melilla. Y abrimos una congregación, un local, y empezaron a venir españoles, pero desde el primer domingo empezó a venir alguna gente de religión musulmana de Marruecos a la iglesia, y empezamos a predicar en español. Se traducía en inglés porque había gente de Centroáfrica, y también se traducía el mensaje en árabe. Pero empezamos a cantar en español. Los españoles cantaban, los centroafricanos bailaban, y los marroquíes musulmanes nomás se quedaban parados. Pero empezamos a cantar en español, en inglés, y ya los centroafricanos bailaban y cantaban, y los marroquíes de musulmanes nada más callados. Empezamos a cantar en español, en inglés y en árabe. Y aquello ya era la Torre de Babel, hermanos. Había varios idiomas. Y los musulmanes empezaron a traer unos panderos grandotes que ellos usan. Y ellos, cuando están contentos en las bodas, no sé si les ha tocado ver, las mujeres dan voces de júbilo medio raritos. Dicen:
las mujeres musulmanas cuando están felices, mueven la lengua de esa manera. Cuando empezamos a cantar en árabe, en inglés, en español y en árabe, entonces ya las mujeres empezaron a regocijar y empezaron a dar sus gritos de júbilo, traían sus panderos grandes y ya cantábamos todos al Señor. Hermanos, los musulmanes necesitan conocer a Cristo. Y es el ministerio que el Señor nos ha dado hacia el norte de África. Son países donde está prohibido ser cristiano. Son países donde está prohibido traer Biblias. Son países donde está prohibido predicar a Cristo. Pero ahí hay una iglesia subterránea. Se reúnen por las casas cada semana en diferentes lugares para que la policía no los pueda ubicar. Y ahí están también dando testimonio del evangelio a los otros musulmanes. Entonces yo les pido que oren al respecto por este ministerio. Está bien, hermanos, ustedes tienen musulmanes en Estados Unidos, así es que hay que predicarles la palabra. ¿Sí me están oyendo? Hay que predicarles la palabra. Vamos a leer en Jonás. Yo me voy a bajar porque entre más grande el templo, la gente se hace más para atrás, pastor. Así es que yo me voy a ir para allá. Lo bueno es que ya se inventaron los micrófonos sin cable y ya puedo estar hasta allá atrás. Está bien, hermanos. Nomás voy a necesitar uno de estos. No sé si me lo puedan prestar para poder bajarme y predicar desde abajo. Pónganse de pie y lean conmigo Jonás capítulo 1, versículo del 1 al 5. Jonás capítulo 1, versículo del 1 al 5. ¿Lo tienen? Lean conmigo fuerte y claro. Dice la palabra: vino palabra de Jehová a Jonás, hijo de Amitai, diciendo, no los oigo, levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona contra ella, porque ha subido su maldad delante de mí. Y Jonás se levantó para huir de la presencia de Jehová a Tarsis, y descendió a Jope, y halló una nave que partía para Tarsis, y pagando su pasaje entró en ella para irse con ellos a Tarsis, lejos de la presencia de Jehová. Imagínense, queriendo huir de la presencia de Dios. Pero Jehová hizo levantar un gran viento en el mar, y hubo en el mar una tempestad tan grande que se pensó que se partiría la nave. Y los marineros tuvieron miedo, y cada uno clamaba a su Dios, y echaron al mar los enseres que había en la nave para descargarla de ellos. Pero Jonás se había bajado al interior de la nave, ¿y qué hizo? Y se había echado a dormir. Vamos a orar. Cierre sus ojos un momento. Padre, gracias por permitirnos estar en tu casa. Gracias por tu pueblo que está aquí, Señor, que ha venido a escuchar tu palabra. Pero sobre todo, gracias por el Espíritu Santo que está aquí, que quiere hablar a nuestra vida. Haya palabra de Jehová para tu pueblo en esta tarde. Habla nuestras vidas, a nuestros corazones, impacta nuestras vidas. Levanta intercesores, levanta, Señor, gente dadivosa a la obra misionera, y levanta misioneros en esta iglesia. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Siéntense, hermanos, muchas gracias. Gloria a Dios. La misión, la obra misionera no comenzó con Jesús. Hay quien piensa que en Mateo 28, cuando el Señor dijo, id a hacer discípulos a todas las naciones, comenzaron las misiones, y no es así. En toda la Biblia, de extremo a extremo, desde el Génesis, ya encontramos a un Dios misionero que busca la salvación del hombre pecador. Desde que Adán y Eva pecaron, desde ese mismo momento, hermano, vemos a Dios buscándolos para restaurar la vida espiritual tanto de Adán como de Eva. Cada libro de la Biblia enfatiza algún aspecto importante de la misión. ¿Cuál es la misión? Id y predicad el evangelio, ¿a dónde? A toda criatura, a todas las naciones, hasta lo último de la tierra. ¿Sí están conmigo, hermanos? En el libro de Jonás, concretamente el pasaje que leímos, encontramos los fundamentos de la obra misionera. Encontramos las razones poderosas por la que esta iglesia Nueva Vida, esta iglesia Vida, tiene que hacer misiones.
A lo mejor aquí esta tarde hay alguien que está pensando, ¿por qué mi pastor, el pastor Javier, habla de misiones y de salir, y por qué él viaja al norte de África? Hace poco el hermano tuvo a bien acompañarnos a un viaje que hicimos al norte de África. Íbamos a Mauritania, Senegal, a Túnez, y bueno, el pastor tuvo la oportunidad de conocer a Túnez. Y es probable que haya aquí alguien que diga, ¿por qué tenemos que hacer misiones? ¿Por qué, si hay necesidad en Estados Unidos, por qué hay que llevar el evangelio hasta lo último de la tierra? Aquí encontramos algunas razones. Los que están tomando nota, apunten por favor. La primera razón por la que tenemos que hacer obra misionera, por la que esta iglesia Vida tiene que hacer obra misionera, porque la obra misionera tiene su origen en Dios. Las misiones no son una idea de la iglesia o de los hombres, sino de Dios. El versículo 1 dice claramente: Dios llamó a Jonás para que fuera a predicar. Jonás era profeta a Israel, y Dios le dijo: levántate y no vayas a Israel, sino ve a Nínive, otra nación. Así es que, hermano, no es la misión. En las misiones no es una misión creada por las mentes ni las imaginaciones humanas. Dios es el que concibe las misiones, el que inicia, el que sostiene, el que orquesta la misión. Esta misión de llevar el evangelio hasta lo último de la tierra es una misión divina, es una misión sobrenatural, es una misión que se origina en el corazón de Dios, que a nadie le quepa duda. No es un programa del pastor Javier, no es un programa de la iglesia, hermano, es una tarea divina que Él nos ha encomendado a la iglesia. Dice la Biblia que Dios llamó a Jonás y lo llamó a través de su palabra. Vino palabra de Jehová a Jonás diciendo: levántate y ve a Nínive a predicar el mensaje. La obra misionera necesita hombres y mujeres que sean llamados por Dios y que obedezcan a Dios para ir a predicar el evangelio hasta lo último de la tierra. En 1992, un pastor español vino a México, invitado por mi suegro, que era el pastor titular de la iglesia que ahora estoy pastoreando yo. Y mi suegro me dijo: Salvador, recoja a este pastor español en la Ciudad de México, llévelo a predicar a varias ciudades donde ya está programado, y luego lo traía a Durango. Y fue lo que hice: lo recogí en el aeropuerto de la Ciudad de México, lo llevé a varias ciudades y después lo traje a Durango a predicar a este pastor de España. En un desayuno de pastores, este pastor español predicó lo que no predicó en las otras ciudades. Él dijo: hermanos mexicanos, ustedes tienen muchas iglesias grandes y pequeñas, y hay mucho evangelio en México, pero en España son pocas las iglesias y son muy pequeñas, y necesitamos que vengan a ayudarnos. Cuando el pastor español estaba predicando, yo sentí en mi corazón que Dios me estaba diciendo: quiero que vayas a España a predicar mi palabra. Y mi respuesta a la hora de la oración fue: Señor, yo no sé cómo, yo no sé de qué manera, pero si tú quieres, yo voy. En esa oración de pronto me acordé de mi esposa Raquel. Le dije: Señor, pero tienes una tarea grande, tienes que llamar también a mi esposa, porque si ella dice que no, no vamos a poder ir. Ya habíamos intentado salir de Durango en otra ocasión, pero ella no estaba de acuerdo. La iglesia acababa de terminar sus instalaciones, es un auditorio para 1,200 personas. La iglesia más o menos estaba llena. Y hermano, lo último que hubiéramos deseado era ir a España a predicar la palabra. Y yo le dije: Señor, tienes que llamarla a ella para que ella esté de acuerdo a ir conmigo a España. Terminó el desayuno de pastores, nos sentamos en la sala de casa, yo callado pensando lo que le había dicho al Señor. Y ella tomó la palabra y me dijo: Salvador, ¿y si nos vamos a predicar a España la palabra del Señor? ¿Sabe qué pasó? Que en ese mismo desayuno de pastores, Dios llamó también a mi esposa para que fuéramos juntos a predicar la palabra. Estuvimos 13 años de misioneros, 5 en el sur de España, 7 en el norte de África y 1 año en Egipto. Hermano, la tarea misionera demanda misioneros. Es muy importante cuando un misionero les visita
Ese misionero tiene que tener la convicción del llamado de Dios, porque la tarea misionera no es fácil. En el campo misionero, si hay algo que nos sostiene, es saber que Dios nos ha llamado a la tarea. Es la seguridad de que Dios nos ha dicho que vayamos. A lo mejor Dios está llamando de esta congregación a alguna persona, o a lo mejor hay algún joven, algún adulto, algún matrimonio que tiene inquietudes misioneras. Dios puede llamarte a través de una voz audible, a través de una visión, a través de una convicción interior, a través de una predicación. Dios tiene muchas maneras de llamarnos a la tarea misionera. Si tú tienes una inquietud como misionero, ora al Señor. Estudia llamamientos bíblicos de otros hombres de Dios. Lee biografías de misioneros. Oye la voz del Espíritu Santo. Haz un curso sobre misiones. Investiga a pueblos no alcanzados con el evangelio. Haz viajes de corto plazo. Involúcrate en misiones en tu iglesia. Bendito sea el nombre del Señor. La obra misionera tiene su origen en Dios. Es Dios el que llama a hombres y mujeres para que vayan a predicar su palabra a otras naciones. Jonás era profeta de Israel y Dios le dijo: levántate y ve. Tienes que atravesar, Jonás, fronteras culturales, fronteras geográficas, fronteras idiomáticas para llevar mi palabra. Eso es misiones. Si usted quiere saber, en mi opinión, en mi perspectiva personal, cuál es la diferencia entre evangelización y misiones, yo digo que es esta: cuando usted evangeliza, usted le habla del evangelio a alguien de su propia cultura, de su propio idioma y cercano a donde usted vive. Pero cuando uno hace misiones, tiene que atravesar fronteras culturales, hablarle a gente de otras culturas. Probablemente tenga que aprender otro idioma. Y lo más seguro es que también tenga a veces que viajar a otros lugares, a otras naciones, para predicar el mensaje del evangelio. El llamamiento a Jonás fue claro: levántate y ve. No era una invitación, no era una sugerencia, era una orden de parte de Dios: levántate y ve. Así como a Jonás no era una opción, no es una opción para esta iglesia Vida el involucrarse en la misión. No es una sugerencia de Dios, es una orden que Dios le da a ustedes como iglesia. Iglesia Vida, involúcrate en las misiones, participa en las misiones, haz tu parte en las misiones. Cada iglesia, por grande o pequeña que sea, tiene una responsabilidad, tiene una parte importante en la predicación del evangelio hasta lo último de la tierra. Bendito sea su nombre. ¿Están conmigo, hermanos? Entonces, la primera razón por la que hay que hacer obra misionera es porque es un mandamiento de Dios. Segundo lugar, la obra misionera tiene que realizarse mientras haya ciudades como Nínive. Dios le dice a Jonás: levántate y ve aquella gran ciudad. Nínive era grande en por lo menos tres maneras. Primeramente, era grande en territorio. Jonás iba a durar 3 días en atravesar la ciudad predicando el evangelio. Nínive era grande en población, tenía 120,000 habitantes. En aquellos tiempos, en los tiempos del Antiguo Testamento, era una megaciudad. Y sobre todo era una ciudad, hermano, con una gran necesidad espiritual, porque Dios le dijo a Jonás: porque su maldad ha llegado delante de mi presencia. Hoy en el mundo hay infinidad de ciudades con millones de personas donde no hay una sola iglesia y donde no hay un solo creyente. Hay por lo menos 20 ciudades en el mundo que, es juntando la población, tienen una población de casi 500 millones de personas, esas 20 ciudades. Imagínense cuántas ciudades en el mundo con 15, con 20, con 5, incluso con 1 millón de habitantes, donde no hay iglesias cristianas. Tenemos que centrarnos de llevar el evangelio hasta lo último de la tierra, pero tenemos que pensar en aquellas naciones, en aquellas ciudades donde no hay testimonio cristiano. Nosotros, los países occidentales, lo acaparamos todo. ¿Sabe cuántas traducciones o cuántas versiones de la Biblia en inglés hay? Casi 25. ¿Sabe cuántas versiones de la Biblia en español hay? Casi 15 o 20.
Yo estuve dando una escuela dominical en el norte de África a un grupo de jóvenes bereberes. Y cuando yo les daba la escuela dominical, tenía que usar una traductora para que tradujera al idioma berebere o al árabe. Y hermanos, cuando terminaba la clase, yo agarraba mi Biblia en español y se las daba y les decía: estudien la escuela dominical para el próximo domingo en una Biblia en español. Se reían de mí. Es como si yo le pongo a usted una Biblia en árabe y le digo: estudie la escuela o la clase para la próxima semana en una Biblia en árabe. Yo me pregunto, ¿por qué? ¿Por qué tenemos tantas Biblias en inglés? Que la Biblia de Marcos Witt, que la Biblia de la mujer, que la Biblia del hombre, que la Biblia de para acá, que la Biblia de para allá. Y hay, hermanos, tantas naciones en el mundo que no tienen, tantas etnias en el mundo que no tienen la Biblia en su propio idioma. Es absurdo. Yo tengo encuestas y tengo un PowerPoint donde explico que en el mundo, hermanos, hay casi 7,000 idiomas. Más de la mitad de esos idiomas no tienen la Biblia en ese idioma. Y esos millones de personas no tienen la posibilidad de poder leer la palabra del Señor. Además de otros obstáculos, el gran obstáculo que tienen es que la Biblia no está en su idioma. Algunos no tienen ni siquiera el Salmo 23. Algunos no tienen el Salmo 1. Algunos no tienen Juan 14:6 traducido en su idioma. ¿Y cómo van a oír el evangelio si no tienen la Biblia en su propio idioma? Acaparamos todo en Occidente, México, Estados Unidos, Latinoamérica. Acaparamos todo, toda la música cristiana para nosotros, todos los libros para nosotros, todas las finanzas, toda la economía. Yo soy pastor, el 80-90% lo invertimos en los propios necesidades de nuestra propia iglesia. Y allá los países musulmanes, por allá les llega $1 o les llega por ahí 20 pesos. Hermano, usted tiene que saber que mientras haya ciudades como Nínive, tiene que hacerse obra misionera. Cuando alguien me dice: pastor, ¿por qué tenemos que hacer obra misionera? Porque hay muchas ciudades en el mundo donde no tienen el evangelio. Yo viví 7 años en la frontera con Marruecos y entraba 2 o 3 veces por semana a Marruecos. Recorría ciudades como Fez, como Casablanca, como Marrakech. Ni una sola iglesia cristiana, ni un creyente en aquellos lugares. Y cuando yo veía la multitud de niños, de jóvenes, de adultos, de ancianos, decía: ¿y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Y cómo oirán si no hay iglesias? ¿Y cómo oirán si no hay creyentes, si no hay misioneros que les prediquen la palabra? Tenemos que hacer obra misionera porque hay millones de personas en el mundo que no han tenido la oportunidad de oír el mensaje del evangelio. El pastor lo explicaba bien esta mañana. El pastor decía: esos millones de personas no es que hayan oído el evangelio y lo rechazaron, es que no lo han oído. Usted y yo le predicamos a veces a personas que han tenido oportunidad de oír el evangelio 4 o 5 veces, las mismas que han rechazado el mensaje del evangelio, mientras que hay millones de personas en el mundo, hermanos, que no han oído el mensaje del evangelio. Ciudades con una gran necesidad espiritual. Yo viví en el Cairo, Egipto, 1 año. 18 millones de personas ahí permiten alguna iglesia para los extranjeros, iglesia internacional. Yo asistí a una iglesia internacional, pero solamente podían entrar los extranjeros. Era una iglesia que estaba rodeada de policías militares con armas para proteger que no haya ningún atentado terrorista en esa iglesia. Cuando entraba uno a la iglesia, 2 militares en la puerta. No solamente los ponen para cuidar a los extranjeros de atentados terroristas, pero también para que musulmanes egipcios no puedan entrar a la iglesia y puedan oír el mensaje del evangelio. ¿Por qué tenemos que hacer obra misionera? Porque hay millones de personas en el mundo que no han oído el mensaje del evangelio. En Estados Unidos, programas de televisión, de radio cristianas, mientras que en otros lugares, hermanos queridos, no han oído el mensaje del evangelio. Por eso tenemos que predicar la palabra. Cuando el Señor me llamó a las misiones, en la iglesia éramos 12 obreros de tiempo completo. Póngale que éramos unas 1000 personas y 12
12 obreros de tiempo completo, una iglesia para 1,000 personas. En el mundo árabe, cada misionero tiene como tarea para poder alcanzar a los musulmanes allá a 2 millones de personas. Cada misionero tiene que ganar 2 millones de personas. El problema también es que los obreros están en los lugares donde ya hay evangelio. Hay que llevar el evangelio donde no hay evangelio. ¿Sí me están oyendo, hermanos? Y no solamente en aquellos lugares. Aquí, pastor, usted lo sabe, si hay pueblos, si hay ranchos en este lugar cerca de aquí que no hay evangelio, sea usted el primero de decirle: pastor, yo quiero ir a predicar la palabra en el rancho que está aquí cerca y que no hay iglesia. Pastor, yo quiero ir a la ciudad tal que es grande y hay poco evangelio, yo quiero ir a predicar la palabra del Señor. Bendito sea su nombre. ¿Está conmigo, hermano? La tercera razón por la que tenemos que hacer obra misionera es porque en el mundo hay pueblos y naciones que están preparados para recibir el evangelio. ¿Sabe qué me llama la atención en el pasaje de Jonás? Los marineros en el barco en el que se sube Jonás eran gente que estaba preparada para oír del Señor. Porque cuando se desata la tempestad, eran gente temerosa de Dios. Cuando descubren que la tempestad en el barco era por causa de Jonás, dice que les entró un temor de Dios. Y cuando la tempestad se calma, cuando echan a Jonás al mar, dice que entonces ofrecieron votos a Jehová. O sea, era gente que estaba lista para oír el mensaje de la palabra del Señor. Cuando Jonás llega de mala gana y de mal genio a Nínive a predicar, seguramente su mensaje era un mensaje de condenación. De aquí a 40 días Nínive será destruida, toda la ciudad se arrepintió de sus pecados. Hay muchas personas en el mundo que están listas para recibir el evangelio. El Espíritu Santo ha tratado con ellos. Dios está hablando a sus vidas. Ustedes habrán oído misioneros que vienen aquí que les han dicho que hay musulmanes que se están convirtiendo a Cristo por visiones y sueños que han tenido. Yo en la mañana testifiqué que bauticé a una pareja de Argelia, musulmanes, que se convirtieron porque la misma noche en la casa tuvieron un sueño, cada uno por separado, con Jesús, con Sinaísa. En la mañana vienen y me dicen a mi esposa y a mí: hemos tenido un sueño con Sinaísa. ¿Qué significa esto? Eso nos abrió la puerta para hablarle del evangelio. Les pusimos la película de Pablo cuando se bautizó. Les pusimos la película de Jesús cuando se bautizó. Y ellos nos preguntaban: ¿y por qué Sinaísa y por qué Saulo entraron al agua? Les explicamos de la necesidad del bautismo en agua. Y finalmente después de un discipulado fueron bautizados en agua. Nosotros no hicimos nada, fue el Señor el que les habló en sueños. Hay gente que está preparada para recibir el evangelio, queridos. Hay gente que está lista. Hay las mujeres en Marruecos, hermanos, Dios es testigo, se peleaban de invitar a mi esposa a sus casas para tomar el té, y era mi esposa la oportunidad para predicarles el evangelio. Tenemos que hacer misiones porque hay mucha gente, mientras que en nuestros países la gente ha oído el evangelio y han endurecido su corazón. Hay gente en el mundo que está esperando que les llevemos el mensaje del evangelio. ¿Sí está conmigo, hermano? Dice la Biblia que el mismo rey de Nínive se humilló y se puso en ayuno. Pusieron a ayunar hasta los animales. Sí, hermanos, cuando nos fuimos a España, nos decían que España era la tumba de los misioneros. Nos dijeron: en España olvídense, el evangelio no es bien visto, el evangelio no los van a recibir, es la tumba de los misioneros. Hermanos, después de 5 años, para la gloria de Dios, se fundó una congregación en Huelva, al sur de España. Dios usó un centro de rehabilitación para empezar a salvar adictos y familias de los adictos, y se levantó una iglesia que nos han estado invitando al aniversario de la iglesia, a mi esposa y a mí, ya hace casi 25 años, nos invitan al aniversario de la iglesia y se levantó una iglesia ahí. No es cierto que no se puede, que los corazones están totalmente endurecidos. Hay países, hay naciones, hay lugares que están preparada la gente para recibir el evangelio. Cuando yo llegué a Melilla, hermano, nos sorprendimos porque nos habían hablado de que los musulmanes para acá y los musulmanes para allá, y había musulmanes que estaban listos para recibir el mensaje del evangelio.
Si está conmigo, hermano, necesitamos predicarles la palabra. Estoy visitando durante los últimos 5 años los países del norte de África. Y he ido a visitar a los líderes nacionales de esos países. Y hermanos, ellos nos invitan a llevar el evangelio. Ellos nos invitan a llevar misioneros. Ahora en mi último viaje conocí a los fulanis de Mauritania, 40 millones de personas de religión musulmana, pero que hay obreros y hay pastores ahí, están esperando ser entrenados, capacitados, enseñados para que ellos puedan compartir el mensaje del evangelio. Cuando yo recién andaba con mi esposa de noviazgo, mi suegro hizo unas pláticas de Mateo capítulo por capítulo con un enfoque evangelístico, Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Y luego hizo unas pláticas muy sencillitas y nos las aprendimos de memoria. Allá las traducimos al inglés. Yo pienso que si a los musulmanes, a los cristianos, a los líderes se les enseña a evangelizar con esas pláticas de Mateo, la gente se va a convertir. Hay mujeres musulmanas listas para recibir el evangelio. Hay bereberes que están listos para recibir el evangelio. Hay pobres en el mundo que están listos para recibir el evangelio. Hay musulmanes que son adictos a las drogas que están listos para recibir el evangelio. Hermano, la necesidad del ser humano es la misma. Es algo que yo he aprendido. Yo he tenido contacto con gente de varias naciones, en varias regiones del mundo, y yo me he dado cuenta que la necesidad del ser humano es la misma. La misma necesidad que usted tiene de oír el evangelio y de acercarse a Dios es la necesidad que tiene la gente de oír el evangelio y de acercarse a Dios. Por eso necesitamos predicar el evangelio. ¿Están conmigo, hermano? No les oigo. Muy bien. En cuarto lugar, el cuarto fundamento de la obra misionera es que si hay alguien que va a compartir, que debe de compartir el mensaje del evangelio, ¿quiénes son? Los que conocen a Dios. El medio humano, el ser humano es el instrumento innegable de la misión. Hemos sido enviados como Jonás a cumplir la misión. Los ángeles desean tener este privilegio de predicar el evangelio. Pero ese privilegio, esa responsabilidad nos ha sido dada a nosotros, la iglesia. ¿Qué espera, querido, para hablar del evangelio? ¿Qué espera para hablar a sus vecinos, a sus compañeros de la escuela, a sus compañeros del trabajo? ¿Qué espera? Ese privilegio lo anhelan los ángeles. Los ángeles están deseosos de predicar las glorias de Cristo, el sacrificio glorioso de Cristo. Pero ese sacrificio, ese mensaje, querido, nos ha sido dado a nosotros. El problema es que a veces nos pasa lo que a Jonás. En el libro de Jonás, el problema no fue Dios. El problema no fueron los que no conocían a Dios. El problema fue el que conocía a Dios, que no quería ir, que no quería obedecer. Dios le dijo: ve a Nínive, y Jonás agarró un barco exactamente al sentido contrario de donde Dios lo había mandado, en su locura, para huir de la presencia de Dios. ¿Cómo ve, hermano? ¿Se podrá huir de la presencia de Dios? ¿Sabe, hermano? ¿Sabe cuál era el problema de Jonás? Yo detecto 2 problemas. El primero de ellos es que Jonás tenía un prejuicio racial hacia los ninivitas. Le caían mal los ninivitas, porque tenían fama de crueles. Cuando conquistaban ciudades, arrasaban con las ciudades, mataban niños, mujeres, ancianos. Y Jonás tenía resentimiento hacia los ninivitas, y por eso no quería ir. ¿Sabe por qué no hablamos del evangelio a veces? Porque tenemos los mismos prejuicios que Jonás. Cuando el Señor me llamó a España, yo fui con un pastor amigo y le dije: hermano, quiero que me ayudes. Dios me está enviando a España a predicar su palabra. Ya es una larga historia, ¿verdad? Entre muchas cosas. Él me dijo: ¿sabes qué, Salvador? Te voy a apoyar, pero a mí los españoles me caen gordos. Espero que no haya aquí un español. A mí me caen muy bien. Pero me dijo, eran prejuicios. ¿Sí están conmigo? Prejuicios. ¿Por qué no le hablamos a los chinos en Perris? Porque son chinos. ¿Por qué no le hablamos
Hay gente de Honduras, de Guatemala que no es cristiana. Hay musulmanes, hay gente de otras naciones. ¿Por qué no les hablamos? Porque no son de nuestra nacionalidad. Queridos, ¿quién les ha dicho que Dios quiere salvar solo a los mexicanos? ¿Quién te ha dicho que solamente Dios ama a los mexicanos? Dios ama a la gente de todo el mundo, porque de tal manera amó Dios al mundo. Dios no solamente quiere ver a los que tenemos el nopal en la frente. Dios quiere ver también a los guatemaltecos, a los hondureños, hermano, a los nicaragüenses, a los musulmanes, a los chinos, a las prostitutas. A ese que te cae mal, el Señor lo quiere ver de rodillas entregándole su vida a Él. Ese compañero, compañera del trabajo que no la puedes ver, que le das la vuelta, esa persona Dios la quiere ver entregada, pero te quiere usar a ti. Esa persona a la que le das la vuelta, al vecino, el compañero de trabajo, el que te cae mal, ese Dios lo quiere salvar, pero necesita que tú quites el prejuicio que hay en tu corazón y que mañana a primera hora sea lo primero que hagas, que te acerques y que le hables del evangelio. El segundo problema de Jonás, ¿sabe cuál era, iglesia? Estaba dormido físicamente y dormido espiritualmente. Cuando va en el barco que va no era Nínive, a la otra ciudad, cuando iba huyendo, Tarsis, gracias hermano. Cuando Jonás va huyendo a Tarsis y Dios desata una tempestad, ¿qué hizo el tremendo de Jonás? Se echó a dormir. Yo le estoy hablando del evangelio, de la necesidad del mundo, y me da que algunos están dormidos. Mírelos. Sí. Y van los inconversos y le tocan. Jonás, dormilón, despierta. El barco se hunde. Y Jonás despierta y se da cuenta. Hermano, este mundo es como un barco que va en medio de una tempestad y se está hundiendo. El barco se hunde, iglesia, y la iglesia no puede dormir. Esta pandemia para mí ha sido una gran bendición. ¿Sabe por qué? Porque ha sido una oportunidad de predicar el evangelio. Primos que tenía 20, 25 años que no me comunicaba con ellos, la pandemia ha sido la oportunidad para restablecer la relación y hablarles del mensaje del evangelio. Esta pandemia ha sido la oportunidad para poder entrar a países donde antes quizá no tenía la posibilidad, como Mauritania, como Argelia. Queridos, el barco se hunde. El barco se hunde. La iglesia tiene que despertar. La iglesia tiene que despertar. El barco se hunde. Vea alrededor, la gente está asustada. La gente va y nos toca la puerta. La gente va y nos busca y nos dice: oye, háblame del evangelio. Yo veo que tú eres una persona de fe. Mi barco se hunde, mi vida se hunde, mi matrimonio se hunde, el mundo se hunde y necesitamos un mensaje de esperanza, un mensaje de vida eterna. Háblame del Señor. Casi nos lo están gritando, queridos hermanos. No podemos hacer lo mismo que hizo Jonás, que se echó a dormir. Si están conmigo, hermanos, todos debemos de participar en misiones. En la mañana yo repetía el texto, el lema que las misiones se hacen con las rodillas de los que oran. ¿Cómo se necesitan intercesores por la obra misionera? Que hagan la oración que dijo el maestro: rogad al Señor de la mies que envíe obreros a la mies, porque la mies es mucha y los obreros pocos. Se necesita gente que dé generosamente para la obra del Señor. Hermano, no se han inventado los ataúdes con bolsillo todavía. Cuando usted esté en el ataúd no se va a poder llevar nada, querido. Aquí se va a quedar. Cuando murió Rockefeller, le preguntaron al contador de Rockefeller: ¿cuánto dejó el viejo? Preguntando de cuánto dinero, y el contador contestó: lo dejó todo, no se pudo llevar nada. Dé generosamente para la obra del Señor. Dé para que los obreros puedan ir. Dé al evangelio, que los misioneros puedan ir y que el dinero no sea un problema para poder llevar el mensaje del evangelio hasta lo último de la tierra. Otros pueden dar generosamente, dé generosamente, y otros iremos
porque Dios nos ha llamado a ir y estamos dispuestos a ir. Así es que, hermano, cada uno de nosotros tenemos algo que hacer. Termino, hermano. El último fundamento de la obra misionera es que Dios no está dispuesto a aceptar que usted y yo le digamos que no. Jonás dijo: no voy. El Señor le dijo: no vas, no voy. Me canso que vas. Oiga, todo lo que Dios usó para tratar con Jonás, una tempestad en el barco. A veces Dios desata tempestades en nuestra vida, querida iglesia, porque somos desobedientes. Yo no quiero decir que todos los problemas son motivo de la desobediencia, porque no es así. Pero a veces hay tempestades en nuestra vida porque Dios nos ha dicho que hagamos algo y nos hacemos los despistados. Dicen en México, nos hacemos los oxisos. Dios usa una tempestad para hablar con Jonás. Dios usa un gran pez para redireccionar a Jonás. Lo echaron al mar, el pez se lo tragó y entonces dio media vuelta y lo llevó cerca de Nínive a predicar el evangelio. En la panza del pez, Jonás cae en depresión y le dice a Dios: quítame la vida. Hay creyentes que han caído en depresión por desobediencia. Hay creyentes que Dios está, ándale, obedece. Y entonces entran en un profundo estado de tristeza y de depresión porque han sido desobedientes. Vuelvo a repetir, no todas las depresiones son fruto de la desobediencia, pero algunas depresiones son fruto de que hemos contristado al Espíritu Santo, queridos. Dios usa una calabacera para que Jonás, el calor estaba como en California, ¿verdad? El calor estaba todo lo que daba, y Jonás se sienta y Dios permite que una calabacera crezca para que le haga sombra. Dios usa la calabacera. Dios usa un viento solano. Primero usa un gusano que hace que la calabacera la pique y se seca. Y después Dios usa un viento solano para tratar con Jonás. Y Jonás le dice a Dios: quítame la vida. Porque Jonás estaba de mal genio porque el pueblo de Nínive se arrepintió. Y luego estaba de mal genio porque eso que le producía comodidad, la calabacera, Dios usó un gusano y la secó. Y le dijo: Jonás, tanto te dueles por una calabacera que en el transcurso de un día creció y en el otro secó, tanto te contristas. Y Jonás le dijo: Señor, me quiero morir, quítame la vida. Y entonces Dios le dice a Jonás algo tremendo: a ti te duele cuando algo que te da comodidad se descompone, cuando tu coche se descompone, cuando tu refrigerador se descompone, cuando tu aire acondicionado se descompone. Pero Dios le dice a Jonás: a mí me duelen las almas que se están perdiendo, Jonás. Esos 120,000 de Nínive que no saben discernir entre su mano y su izquierda y su mano derecha, son lo que me duele a mí, Jonás. Eso duele mi corazón. Y hermano, eso es lo que duele el corazón del Señor, que las almas se pierdan. A usted y a mí nos duele cuando algo que nos produce comodidad se echa a perder y ya no nos brinda la comodidad que deberíamos de tener. Pero a Dios le duelen las almas que se están perdiendo. Termino, querida iglesia. 5 columnas o fundamentos que sostienen la obra misionera. La obra misionera tiene su origen en Dios, no es una obra humana. Segundo, existen miles de ciudades en el mundo con millones de personas sin testimonio cristiano. Tercero, hay naciones y pueblos que están deseosos de escuchar el mensaje del evangelio, que están listos para recibir el mensaje del evangelio. Cuarto, la iglesia tiene que ponerse las pilas y, contrariamente a lo que hizo Jonás, tiene que disponerse a apoyar la obra misionera. Y finalmente, hermano, tenemos que sentir el dolor que Dios tiene en su corazón por las almas que se pierdan. ¿Quiere cerrar sus ojos un momento? Y permítame hacer una oración.